Muy buenos días, mi nombre es Abdiel de Jesús Espinosa Champo y el día de hoy es un placer poder presentarles el trabajo titulado Funciones de onda multifractales de portadores de carga en grafeno plegado con ondulaciones o modos flexurales uniaxiales, analogías con el efecto Hall cuántico bajo campos pseudomagnéticos aleatorios, en este 16º taller de física de la materia condensada y molecular. Asimismo, aprovecho a agradecer al comité organizador y a las instituciones por permitirme presentar dicho trabajo. El contenido de la plática del día de hoy está estructurado de la siguiente manera, iniciando con una introducción un poco histórica y también presentando algunos trabajos que dieron motivación para este estudio en grafeno con deformaciones, el modelo que hemos utilizado para el hamiltoniano y para el tipo de deformaciones a estudiar, así también como los resultados y las conclusiones. Desde el descubrimiento del grafeno en el 2004 ha habido un intenso estudio en este material para diferentes tipos de propiedades como son mecánicas, ópticas, electrónicas. Una de las principales características de este material es que justamente a bajas energías, cerca de la energía de Fermi, aparecen ciertos puntos conocidos como los puntos de Dirac, donde la dispersión es lineal formando esta estructura como de conos, también conocidos como conos de Dirac. Debido a esta característica electrónica, se ha previsto que el grafeno, junto con otras propiedades, puede ser utilizado en una gran variedad de dispositivos electrónicos, ópticos y mecánicos. Sin embargo, algo con lo que se enfrentan estos dispositivos es que debido al baño térmico que existe con el exterior o también con el substrato que se utiliza en grafeno, puede haber ciertas deformaciones mecánicas que alteren las propiedades del grafeno prístino. Es tales como cuando utilizamos, por ejemplo, un substrato de cobre con deformaciones. Existen este tipo de deformaciones de corrugaciones o wrinkles en el grafeno con ciertas alturas de aproximadamente 1 nanómetro o menos. Es por ello que el interés de estudiar este tipo de fenómenos para prever cuál es su efecto en las otras propiedades. Desde aproximadamente su descubrimiento ha habido un gran interés y mucho estudio sobre este tipo de formaciones, dando lugar a ciertos conceptos claves en stringtrónica, tales como la, eh, el desplazamiento de los conos de Dirac o los puntos de Dirac debido a campos de tensión, asimismo como la aparición de campos vectoriales y escalares que dan lugar a campos pseudoeléctricos y pseudomagnéticos en grafeno. Aunque se ha hecho un estudio muy extenso e intenso en electrónica sobre conceptos en cuanto a deformaciones mecánicas y su relevancia para las otras propiedades, han existido en los años recientes algunos experimentos que dan lugar a nuevos fenómenos en esta área, tales como experimentos realizados por Peter Tibado y su equipo, en la que presentan una monocapa de grafeno en freestanding e interaccionando con una punta piezoeléctrica de un microscopio STM. En este caso, para un voltaje de 0.10 volts y una corriente de 4 nanómetros. Y lo que ellos muestran es que justamente hay un cambio de curvatura, de tener una curvatura cóncava hacia abajo, hay una curvatura después de cierto tiempo, una curvatura hacia arriba. Entonces, realizaron otros estudios, por ejemplo, acá presentan un disco de grafeno también en freestanding. Sin embargo, en este caso tenemos en el centro un pequeño abombamiento en grafeno de aproximadamente 10 nanómetros. Sin embargo, cuando colocamos el piezoeléctrico cerca del centro, aparece este cambio en la curvatura justamente en el centro, que es una curvatura cóncava hacia arriba. Aquí se presenta una gráfica de altura. Vemos que inicialmente teníamos en el centro una altura de aproximadamente 10-11 nanómetros. Sin embargo, cuando tenemos este piezoeléctrico, hace esa transición muy brusca y ahora en el centro tenemos una altura de unos 8 nanómetros. Entonces hay esa transición en cuanto a la altura de unos 3 nanómetros y justamente a esto se le conoce como el efecto Mayer-Hoeffler. En el año 2016, 2 años después de estos experimentos, ellos hacen este experimento también, un poco de simulación, y obtienen como resultado que justamente la distribución de alturas para este fenómeno es una distribución tipo Levy con parámetros alfa igual a 1.5 y gamma igual a 0. Ahora, ¿por qué es interesante o importante este tipo de fenómeno? Bien, en el año 2016, Mao y su grupo de investigación hicieron este dispositivo. Tienen un substrato, aquí pueden observar para distintos substratos y grafeno, y esta punta piezoeléctrica. Entonces podemos hacer este como abombamiento en grafeno, y teóricamente aparece en la estructura de bandas para este tipo de material, aparecen 3 regímenes donde las bandas son casi sin dispersión, es decir, son bandas casi planas, dando así lugar a un nuevo tipo de estructuras con esta característica. Uno de las estructuras que tienen bandas planas es el Twisted Layer Graphene,
que justamente está siendo muy estudiado. Sin embargo, este tipo de formaciones en grafeno producen también este tipo de bandas planas, dando lugar así a nuevos dispositivos o estructuras que permitan también tener esas relaciones entre partículas, dando lugar a fenómenos como magnetismo, superconductividad, etc. Otro trabajo también muy importante es el realizado en ese artículo, en el 2018, en la que presentan un dispositivo realizado con grafeno de alta movilidad. En ella observan que justamente cuando eh, ellos calculan y también miden la magnetoconductancia en grafeno, aparece este comportamiento para diferentes temperaturas multifractal. Es decir, tenemos comportamientos repetitivos en cada una de estas curvas y además hacen un cálculo de la dimensión fractal a diferentes temperaturas. Y ellos concluyen en este artículo que justamente este fenómeno es debido a las funciones de onda cerca del punto de Dirac o los modos ceros, y a esas funciones, dado que dan ese comportamiento multifractal, le llaman funciones de onda multifractales. Entonces, debido a estos experimentos y estudios que se han realizado previamente, en nuestro caso nos interesó estudiar qué pasa con modos flexurales en grafeno y con cierta distribución en los desplazamientos en la altura. Entonces, el modelo hamiltoniano que utilizamos es el siguiente. Tenemos un hamiltoniano efectivo, que básicamente es una contribución debido a las deformaciones de red que presenta en la diapositiva 7, y un hamiltoniano de corrección. El hamiltoniano que tiene que ver con la parte de deformación de la red es la que ya conocemos, es básicamente acoplar los campos pseudovectorial magnético y eléctrico en el operador de momento. También aparecen otras contribuciones de corrección, como son estos hamiltonianos, que básicamente son resultado de que al hacer estas conjugaciones en grafeno, los orbitales pi también interactúan con los orbitales de más alta dimensión, como orbitales d, etc. También tenemos este término que es un potencial de substrato. Básicamente lo que nos indica es la corrección debido a la interacción con el substrato, también a la hibridización del orbital pi con el orbital sigma. Y tenemos también este término que depende del substrato. Si el substrato rompe la simetría de las subredes, entonces aparece una diferencia de potencial electrostático entre los sitios de las diferentes subredes. Entonces, de forma efectiva, esos son los términos que habríamos de utilizar en el hamiltoniano. Sin embargo, haremos muchas consideraciones. A continuación presento algunas. La primera es que no vamos a permitir teóricamente que haya campos de deformación paralelos al plano XY. Entonces, solamente hay deformaciones de altura, y por lo tanto estos campos escalares y vectoriales que dan lugar a los pseudocampos eléctricos y magnéticos solamente tienen componentes dependientes de la altura. Se pueden reescribir de esta manera esos potenciales. También la hibridización del orbital pi sigma es puramente debido a la curvatura local. De esta manera, siguiendo los trabajos que presento acá, la contribución al potencial es básicamente un término de acoplamiento G1 y el laplaciano de la altura al cuadrado. Otra consideración adicional es que vamos a pensar que el substrato es una superficie de cobre en el plano 1, 1, 1. Esto debido a que, de acuerdo al trabajo 1 que se presenta acá, los potenciales de interacción con el substrato y también esta corrección por ruptura de la simetría entre las subredes pueden ser omitidos. Los efectos son muy débiles, entonces no los vamos a considerar en el modelo final. Y bueno, otra consideración más es que justamente esos tres hamiltonianos que aparecían antes, que básicamente son las representaciones irreducibles del grupo C6, básicamente conducen a una masa tipo K-Neve y a un acoplamiento similar a tipo Rashba presentes, pero solamente en el caso de la ruptura de simetría de espejo. Y además son acoplamientos muy débiles para las energías que tenemos en este caso con las deformaciones que estamos presentando, entonces las vamos a omitir. El rango es entre 1 a 15 microelectronvolts, entonces son acoplamientos muy, muy débiles. Y finalmente, una consideración muy fuerte es la no dependencia en el tiempo. Esto básicamente lo vamos a pensar como que la deformación es adiabática en la escala de tiempo de la dinámica electrónica. Entonces, todos nuestros potenciales pseudomagnéticos y eléctricos no van a depender del tiempo. Así que el hamiltoniano que vamos a tener al final es un hamiltoniano que solamente depende de la posición en el plano, y solamente vamos a permitir entonces una corrección debido a la hibridización de los orbitales pi sigma.
Esto es respecto a las consideraciones para el Hamiltoniano, y para el modelo de plegamiento justamente vamos a hacer lo siguiente. No estamos permitiendo deformaciones en el plano, entonces podemos solamente variar la altura, y lo vamos a hacer de tal manera, de una forma muy particular, que solamente dependa del eje Y. Es decir, vamos a tener como estas ondulaciones en una sola dirección, y podemos representar entonces a este perfil de alturas en una serie de Fourier, que depende justamente de un K-vector C o cutoff, que se puede calcular de esta manera. Entonces, ¿por qué hacemos este perfil? El perfil se utiliza debido a que justamente cuando calculamos los campos vectorial y escalar que se acoplan debido a las deformaciones de la red, eh, cumplen, matemáticamente hablando, que satisfacen la norma de Coulomb. Entonces existe un potencial escalar phi, que solamente depende de la variable y o de la dirección y, de tal forma que la podemos escribir como dos términos: un potencial, una phi cero, que no va a contribuir al pseudocampo magnético, ya que el pseudocampo magnético es el nabla cuadrada de este potencial. Entonces, justamente este phi cero no contribuye al campo pseudomagnético, y la única parte que contribuye es este. Aquí coloco los términos de cada uno de estos potenciales escalares. Y bien, haciendo todo esto, ¿cuáles son los resultados que obtenemos? En primer lugar, debido a que estamos considerando una ecuación tipo Dirac, estas ecuaciones protegen de forma topológica a los modos F. Entonces, para la energía igual a cero, la función de onda tiene esta representación, independientemente si la phi es un potencial determinista o aleatorio, como es este caso. También se puede demostrar en este trabajo que si nosotros consideramos que justamente los potenciales phi que dependen de los vectores k eh, tengan una correlación tipo ruido blanco con media cero y varianza delta A, la función de onda que se obtiene acá es multifractal en el sentido del trabajo experimental que se presentó anteriormente, que da lugar a una conductancia multifractal. Además, para una muestra de tamaño L por L de grafeno, se puede demostrar que justamente la razón de participación Q, que mide la localización multifractal, viene dada de esta manera, donde la Q puede ser cualquier número real. Entonces, observamos aquí justamente que la dependencia de la razón de participación ya no se entera, sino ahora puede ser cualquier número real. Eso también es una característica de la multifractalidad de estas funciones de onda. Y la razón de participación típica es justamente la longitud elevado a una potencia, donde la potencia es justamente esta. En este caso, utilizamos delta igual a 1, mientras que para el efecto Hall cuántico entero, el delta es igual a pi. Entonces, otro resultado importante es que justamente debido a estas deformaciones aleatorias y a estas funciones de onda multifractales, aparece una singularidad justamente en E igual a 0. Recordemos que para el grafeno prístino esta singularidad no existe. Sin embargo, en este caso demostramos que existe esta singularidad que va con esta ley de potencias. Entonces, justamente acá presento las gráficas para las razones de participación para diferentes Qs, donde nuevamente las Qs pueden ser números reales, y también aquí la densidad de estado cerca de la energía de Fermi. Y finalmente debemos hacer notar lo siguiente: aunque ese término phi 0 no contribuye al campo pseudomagnético, produce un efecto tipo Aharonov-Bohm. Nosotros podemos hacer este cálculo teniendo dos portadores de carga en diferentes caminos, y al calcular la diferencia de fases para cada uno de los caminos para estas partículas, obtenemos que justamente dependerá de la varianza con la que estemos tomando la distribución. En el caso determinista, la varianza es justamente el 0, entonces no hay ningún cambio de fase. Entonces, como conclusiones de este trabajo, número 1, cuando nosotros consideramos plegamientos normalmente distribuidas, existe ese comportamiento de ley de potencias para la densidad de estados, y además obtenemos estas funciones multifractales, las cuales dan lugar a que justamente la conductancia en este tipo de material tenga un comportamiento multifractal, tal en el sentido del experimento de las diapositivas anteriores. Así también un efecto tipo Aharonov-Bohm, en la que encontramos un desfase para diferentes caminos para una misma partícula, y además vemos estas firmas claras debido a las fluctuaciones exóticas de conductancia multifractal. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento a sus preguntas.